Empezamos un segundo año del ciclo, qué nervios, qué ansiedad. Muchas gracias, Luis May. Un placer que rompas el hielo vos, Luis. Estamos chochas, porque seas nuestro primer invitado. Estamos muy felices. Y la verdad que para nosotras es una experiencia renovada, porque esto es así. El año pasado fue un ciclo que tuvo sus dificultades, hacer todo por primera vez, y este año tiene nuevos desafíos. De hecho, estamos solas este año, como verán. Somos dos, ya no somos tres. Nos abandonaron. Buen hombre nos abandonó. Pero bueno, estamos contentas de poder seguir adelante. La verdad que es un placer para nosotras, es un disfrute hacer el cíclope. La verdad no es un trabajo, no es... es una militancia y es un disfrute. Lo hacemos desde ese lugar y desde la amistad y desde lo que nos gusta. Así que bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por estar esta noche y repito, muchas gracias, Luis May. Bueno, qué decir, voy a decir lo mismo que Marce. Bueno, gracias por estar acá porque esto, ahora somos dos, somos autogestionadas, entonces todo cuesta y es cansador y todo lo que se imaginan, pero verlos acá sentados y bueno, y tener la visita de Luis, que muy amablemente desde el minuto cero nos dijo que sí, fue un salto de fe, como dijo él, haber venido, porque por supuesto no nos conocíamos personalmente, ni mucho menos, así que te agradecemos profundamente la confianza que nos tuviste, bueno, que estés acá, porque no es cualquier cosa, ¿no? Además toda esta gente te leyó y estaban muy expectantes de conocerte, creo que van a tener algunas preguntas para hacer. Y bueno, Luis, ¿qué decir? Sos el escritor más prolífero que conozco, por lo menos teniendo la edad que tenés, ¿sí? No sé si sabían, pero él escribió, ¿cuántos libros escribiste? ¿39? ¿40? Libros publicados. Publicados van 11, 12. 11, está bien, pero escribiste un montón más. De Bien, bueno, igual 11 libros publicados es mucho, y 11 libros buenos publicados es mucho más. Luis nos contaba, nacido y criado en Buenos Aires, en distintas partes de Buenos Aires, todavía vive en Buenos Aires, y ahí, si no me equivoco, dicta talleres de lectura y de escritura. De escritura, bien. Bueno, pero lee también, supongo que lee. Talleres de escritura, también estudiaste un poco de cine, un poco de derecho, y bueno, no sé, un montón de cosas que no sé cómo caben en esa vida, en este currículum. Me maravilla pensar en eso porque hay que tener mucha garra para hacer tantas cosas, con tantas ganas y tanta seguridad, supongo. Yo te veo cara de seguro, qué sé yo. Pintámosle un poco al público. Soy como su compañero. ¿Cómo se llama su compañero? ¿Que nos abandonó? Sí. ¿Cuál? Abandono todo. Ante la duda lo abandono. No tenemos suerte, Laura, no tenemos suerte. Sí. Ojalá que ese motor de despecho que tienen ahora funcione para demostrarle que tiene que volver. A ver, yo admiro a la gente que puede abandonar cosas porque seguir haciendo algo que no te gusta no tiene lugar en la vida, no sirve. Entonces, yo siendo tan metódica y tan a veces hincha pelota con las cosas, admiro que puedas decir esto no va más, como me dijiste con la carrera de Derecho, que está muy bien que lo hayas dejado. Pero yo las abandono incluso cuando funcionan. ¿Dónde vamos ahí? Para eso tenés a Mario allá. Bueno, te doy pie a que nos empieces a contar un poco cuál es el germen de tu carrera como escritor, cómo comenzó todo, si es que lo recordás, porque a veces comienza muy tempranamente el deseo por escribir. Y bueno, ¿cómo fue el recorrido hasta ahora? Bueno, ante todo pido perdón de antemano, cosa que no huele en silla para este lado, sí. Disculpen mis exabruptos, ¿sí? Todo comenzó algún tiempo atrás, dice la canción, en lo que le decía de ella, la franja de Gaza del conurbano, ¿no? Donde yo tenía que decidir qué hacer, si seguir yendo al puente con los vagabundos de siempre o inventarme algo, hasta que uno vino y me ayudó bastante a empezar a leer, un muchacho más grande. Me dice, por supuesto, fanático de cada libro que me dio, y un día empecé a escribir a eso de los 14, 15.
a eso de los 16, mi madre, que éramos muy pobres, realmente éramos muy pobres, eran unos 90 muy duros en el conurbano. Y de hecho yo trabajaba bastante chico, haciendo lo que se pudiera, repartir volantes, lavaplatos. Fui profesor de pádel, mirá que a los 14 años, mirá si era un chorro ya de entrada. Pero me armaba unas monedas, ¿viste? Para el bolsillo. En un momento empecé a fumar mucho, así que necesitaba tener para los 43,70 que fumaba, largos. Y mi vieja me dijo, bueno, pero ¿qué vas a hacer de tu vida? Y yo le digo, con total honestidad, yo quiero ser escritor. Y me dice, pero te vas a morir de hambre. Yo veía que... y esa ficha me cayó de que... después lo leí mucho tiempo después, en un autor que se llama Althusser, que decía que la ideología, o sea, el mundo de las ideas, ontológicamente hablando, ¿no? No solamente de las ideas políticas, pero el mundo de las ideas dice que es la representación de tus relaciones de existencia. Ella, totalmente ciega, mamá la tengo en la gloria, igual ya falleció en Navidad, mirá que como para que la literatura me siga un poco a todos lados. Ella no percibía el estado en el que estábamos. Yo creo que sí, yo creo que era consciente de más o menos lo que pasaba en el barrio, en la zona, en la ciudad y en nuestra casa. Y por eso dije, más todavía. Creo que esa vez que hablamos de eso, única vez que hablamos del futuro, ¿no? O sea, la única vez que hablamos del futuro decidí que, bueno, ahí tenía que empezar a escribir más. Y esa noche me senté a escribir una novela, la primera novela, que después, que la terminé y todo, ¿no? O sea, la terminé a los 18 años. 2 días en la vida se llama, como la canción de Fito. Que después se lo pude decir a Fito un día, mira que le importó un pito, ¿no? Le importó un fito, ¿no? Pero no importa. Pero bueno, era mi primera novela, 450 páginas, una peor que la otra, ¿no? Pero una peor que la otra, tal es así que un día conozco a una chica, finalmente, nos enamoramos, ella era divina, y me dice, bueno, quiero leer algo de lo que escribí, y se la di, casi me deja ese día. Te lo juro, estaba perdidamente enamorada, después tuve que remar años para volver a retornar esa mirada hacia mí, ¿no? O sea, justo cuando estaba por volver a su país, Irlanda, era irlandesa. Justo antes de que se fuera, de verdad le di una novela que le volvió la mirada de amor, ¿no? Pero mientras tanto la maté con mis textos. Lleva mucho tiempo forjar una carrera, no hacia el mercado, sino que uno se sienta escritor. Según Guillermo Martínez dice que un buen escritor tarda 20 años en más. Por lectura. En el medio te puede ir bárbaro, ganar premios, no sabes cómo ni por qué, pero puede pasar, ¿eh? Ahora, el verdadero escritor interior surge después. Y cuando surge lo volvés a poner en jaque. Que es lo que me pasa hace algunos años que me pregunto que pongo incluso en duda la noción de estilo, ¿no? Esto de porque tal escritor tiene estilo, o sea, está muerto, ¿no? O sea, es así, escribe así, para siempre. No es algo estático, ¿no? No, el estilo es fluctuante, ¿no? Entonces un día puedo escribir una novela emotiva, otro día puedo escribir una comedia, una de terror. Hay 2 géneros que están muy pegados, que comparten una cuestión importantísima, que son la comedia y el terror. Son muy difíciles de escribir. ¿Por qué? Porque escribir mala comedia puede causar terror. Y escribir mal terror puede causar comedia, ¿no? Ni hablar. Y eso es un poco lo que intento lograr, que haya comedia en el terror. Hoy, ¿no? El día de mañana, ya incluso estoy escribiendo otra cosa que es diferente. No sé cómo me dice escritor, bueno, me estoy haciendo todavía, así que no importa cuántos textos escribo, pero el texto de hoy es como si fuera la primera vez que veo el sol. O sea, es como, es la primera vez que lo veo y me maravilla, y es una decisión también ponerse en ese lugar. Igual me fui a la mierda, ¿no? O sea, como que me hizo una simple pregunta y ya me pongo a hablar de Althusser. Era la idea. No, te pido perdón, si te he fallado te pido perdón, dice la otra cara. Usted perdona. Bien. Bueno, y aparte del tema de la escritura, que
que acá hay testigos de que son muy buenos tus libros. Hemos leído en los talleres una novela tuya, La niña inútil, que quedaron todos muy encantados con esa novela. También leímos unos cuentos de terror, 2 cuentos de terror. Oh, sorpresa, encontramos el terror en Luis May. Pero aparte de eso, a mí me interesa también tu faceta de coordinador de talleres, porque me parece súper interesante todo lo que compartís en las redes sociales de eso, y me parece que tiene como un camino ahí, ¿no? Paralelo, esta cosa de los talleres y la escritura. Nos morimos de hambre como escritores, por ahí zafamos algo con los talleres también. Sí, también. Sí, los talleres los doy todos los días. Yo doy talleres individuales. O sea, casi de clínica de obra sería, ¿no? Donde si alguien está escribiendo una novela, la leemos a fondo, respetando un principio chiberiano que espero que hayan leído, ¿no? O sea, que seguramente sí, ¿no? ¿Quién no leyó El nadador, ¿no? Si no lo leyeron, vayan corriendo a hacerlo. Y después vuelvan. No, mentira. Claro. Entre otros cuentos de Chiver. Pero Chiver contaba algo hermoso. Un gran mentiroso, Chiver, ¿no? Un sujeto maravilloso. El tipo contaba en su diario la vez que recibió el Premio Nacional de Literatura, el National Book Award, que bueno, en ese momento era muy importante, y estaban ahí entre el público los grandes novelistas americanos de aquella época, que eran John Irving, Updike, Gore Vidal y compañía, ¿no? Que mientras más grandes fueran las novelas, parece que eran mejores, ¿no? O sea, era una cosa de medirse, ya saben qué parte de su anatomía. Por lo cual, este tipo, que de repente lo premian por cuentos, se sube al estrado y solamente dice lo siguiente, los mira a estos tipos, los grandes novelistas, y les dice, no se olviden que una sola línea de buena prosa es imbatible. Una sola línea de buena prosa. Desde entonces, desde esa declaración, la literatura cambió. Es decir, que tenemos que estar atentos a cada línea, a cada párrafo. No nos podemos hacer los boludos y decir, no, esto pasa, me quiero dar el gusto. Porque este párrafo a mí me gusta, mirá, le puse la palabra que tanto me gusta. No, bueno, un poco trabajo con eso, que es un principio de Chiver, y con otro de Calvino. Italo Calvino decía que el autor de un texto es el creador de un narrador, que es quien contará sus ficciones. Cosa de que la voz del autor, esta persona que somos, ¿sí? De carne y hueso, no se confunda con el narrador utilizado. Y que el ego no infecte este narrador, ¿sí? Porque si eso pasara, no se puede leer ningún libro, no se puede leer Lolita sin infectarle y preguntarnos, che, Nabokov no será un poco pedófilo, ¿no? ¿no? Entonces, y después viene la gente que dice, no, Lolita es una historia de amor. No, bueno, es una historia. Yo, desde el lector, digo, no. La historia de Hammer, que es un pedófilo que es un hijo de puta, ¿no? Después, pero qué bueno que logre hacer pensar a algunos que es una historia de amor. Aunque Lolita tenga 12 y el tipo 50 y pico. Esa es la magia de la literatura, que el autor desaparezca. Es importante corregir desde ese lugar y ampliar desde ese lugar. Porque también el autor tiene esta cosa de la idea, ¿no? No, mi idea era que el chico mata a la madre. Bueno, y ya está, la mató. ¿Y ahora qué pasa? Fin. No, bueno, podemos hacer la historia del arrepentimiento, ¿no? 50 años de arrepentimiento. No, pero eso es muy largo. Y ahí también entra el autor con sus problemas. No, bueno, tenés que sacrificarte por tu texto. La entrada es gratis, la salida vemos. Esto es así, ¿no? Lamentablemente. Hay un sacrificio ahí, hablábamos con ella. Mi regla número 1, de estas que voy poniendo en tips, es que si el texto que estás escribiendo le gusta a tu tía o a tu tío, el texto es malo. No. Está perdido. O sea, no está bien. O sea, tu tía te tiene que intentar por todos los medios quitar alguna herencia después de leer lo que leíste. Debe ser así. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, porque si no, a mi tía le encantó, ya estoy satisfecho. No. Ahí no está tu lector, que cuenta también con el matar al padre, ¿no? O a quien sea de la familia.
No lo hagan literalmente, les pido por favor. Pero sí que los molesten, como decía con Marcela con sus hijos, con sus lecturas. Que sientan que tienen que poner llave a la noche en su cuarto, ¿no? O sea, eso está bueno. Porque igual nosotros sabemos que no somos los malos, ¿no? O sea, podemos ser malos, pero somos malos tipo Gargamel, un dibujito animado, ¿viste? O sea, no, los malos están en otros lados, quédense tranquilos. Nosotros, la página no le pega a nadie, ¿eh? O sea, y ahí podemos empezar a entender que el lector es un perverso. Y es importante entenderlo. El lector es un perverso, ¿saben, no? ¿No lo saben? Sí. ¿Conocen el cuento de Hemingway, el famoso cuento de 7 palabras? Sí. Lo habrán escuchado. Dice, en venta, zapatos de bebé, sin uso. ¿Qué imaginamos todos? ¿Qué imaginan? Que se murió el bebé. Que se murió un bebé. Ella dice que se murió un bebé. Uno o varios. Pero lo dice el texto. No. El lector es un perverso. Acá tenemos a la primera. El adulto es un perverso. El adulto es un Yo perverso. hice el ejercicio de contarle este microcuento a mi hijo cuando tenía 10 o 11 años y nunca se le ocurrió que le hubiera muerto. Me dio un montón de respuestas y no los usó. O a la mamá no le gustaron. Se los regalaron y no le gustaron. Claro. O los quiso vender porque eran pobres. O hacía calor y no necesitaba zapatos. Sí. Pero un bebé no necesita zapatos porque no camina. Pero nunca me dijo que el bebé había muerto, no se le cruzó por la cabeza. Sí, eso somos nosotros. Sí, tal cual, el lector con experiencia, no el lector de Villiquen, ¿no? O sea, vamos a dejar la infancia, es un lugar maravilloso que por suerte no está tan infectado de eso. Bueno, igual, justo hablando de las garras, a 2 días de publicarse cambié el epígrafe. El epígrafe es una de Sartre que habrán leído. Para el que no lo leyó, dice, yo era un niño, ese monstruo que los adultos construyen con sus penas, es de Sartre. Antes el epígrafe, durante 6 meses del proceso de edición que tenía la editora, era un proverbio, era un anónimo que decía, los padres no existen, es todo un montaje de los Reyes Magos. Que me encantaba, ¿viste? Estaba bueno. Pero si algo decía la novela es que los padres existen. Sí, claro. Lamentablemente no pegaba ni con cola. Por eso está bueno entender la otra parte y la búsqueda de la perversión el detrás del espejo que busca el lector, hacia el lado oscuro, al brillante, buscarle lo que quieras, ¿no? Pero el lector, a veces el autor tiene que entender que se trata más de silencios que de denunciaciones, ¿no? Hay un cuento, les voy a contar un cuento, perdón, ellas sabrán interrumpirme. Hay un cuento de Quiroga, o no sé muy bien ya de quién es, o tal vez lo tergiversé, o lo contó un amigo en un asado y lo fui armando así hasta que llegamos a esto. Años 30 y pico, casi 40. Mira, se me pega el gato. Y es hermoso. Año 30 y pico, casi 40. Este es tal vez sea uno de los cuentos del tío de Quiroga, ¿no? O sea que en los 90, con 9 reinas, vieron que hay mucho cuento del tío en Argentina. Cuenta la historia de un joyero, un hombre grande, de tranquilamente 80, que cuando ve a una pareja de 20 y pico entrar, haciendo espamento, que se van a comprar todo, dice, algo traman, en algo me van a querer cagar. Bueno, la pareja agarra 4 o 5 cosas caras, las lleva, no sé qué, el tipo le habla, pone en el mostrador y el tipo de la pareja dice, bueno, ¿cuánto es? Tanta guita. Entonces, bueno, le voy a pagar con cheque. Le dice, el joyero le dice, no, última hora de la tarde, viernes, yo no puedo saber si tiene crédito este cheque. Bueno, entonces le dice el tipo, bueno, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Si quiere le dejamos el cheque y las joyas. Entonces usted el lunes, a primera hora, comprueba en el banco el crédito y después se retiran y listo. Bueno, y el joyero dice, sintiendo que se manda una cagada, dice, bueno,
Ya viernes a la noche una grapa para relajar, porque algo... El sábado se levanta mal, cancela planes, el domingo se termina la botella de grapa y empieza a llamar a los colegas y le dice, che, mira, tengo un problema. Me pasó esta pareja que vino, que qué sé yo. Tengo el cheque y tengo las joyas, pero ¿en qué me están cagando? Y el otro le dice, ¿tenés las joyas? Sí. ¿Tenés el cheque? Sí. Entonces no te están cagando en nada, sos un pelotudo, nada más paranoico, dejá la grapa. Anda la puta que te parió y todo así, ¿no? Así con 5 colegas. Bueno, lunes a la mañana, llega a la joyería, abre, 10:05, va a llamar al banco, ¿viste? Y justo suena el teléfono. Hola, sí, mi nombre es tanto. Y yo llamaba por el tema, no sé si se acuerda de mí, el tema de las joyas, el cheque. Le dice, sí, me acuerdo muy bien de usted. Justo estaba por llamar al banco por el tema del crédito, para ver si tiene... Le dice, no, justo llamaba por eso, de hecho. No llame, no se haga problema porque no hay un peso en esa cuenta. Y al tipo le sube todo, ¿viste? El vómito. Y le dice, bueno, pero, ok, entonces, ¿en qué me están cagando? ¿No? La pregunta que tenía trabada en las tripas. Y el tipo del otro lado le dice, no, cagando ustedes, nada, simplemente llamaba para pedirle un favor. Ahora al mediodía, cuando vaya la chica con la que estuve el viernes, quiero que le diga de mi parte, por favor, que pasé el mejor fin de semana de mi vida. Sabio Quiroga, o quien sea que lo haya contado, Sabio Quiroga, el punto narrativo, y eso es un poco lo que aprendemos también en literatura. No todo tiene que ser una estafa así, ¿no? O sea, donde el tipo solo quería ponerla, no se trata de eso, sino de que entender que hay una manipulación hacia el lector muy necesaria, que el lector cuando recibe un cuento no recibe un cuento, recibe lo que se llama una proposición narrativa, que no va a ser el cuento real. El cuento real tiene que estar detrás del cuento. Como dice Borges, que Dios detrás de Dios, la trama empieza. ¿Sí? O sea, desde ya que el cuento que estamos contando no va a ser el cuento. ¿Por qué? Porque a eso nos dedicamos. O sea, tan simple como eso. ¿De qué trata Titanic? No, ¿pueden decirlo? ¿Alguien se anima a decir de qué trata Titanic? A ver si se anima. ¿Quién se anima? Una historia de amor. Una historia de amor, dice. ¿Cuánta gente fue a ver Titanic? 1.500 millones de espectadores al cine solamente. ¿Otras historias de amor fueron tan vistas? No. Entonces, ¿por qué tiene una particularidad Titanic? Porque sabes el final. Porque sabes el final, está bien, sí, sabemos el final, queremos ir a ver lo que ya sabemos. ¿Y qué sabemos? ¿Qué es lo que sabemos? Alguien dijo por ahí lo que sabemos. ¿Cuál es la tragedia? ¿El hecho histórico? Hay un montón de novelas históricas, películas históricas que no van 1.500 millones de espectadores. La muerte del amante. La muerte no del amante, precisamente, porque también hay un montón de historias. ¿Qué particularidad tiene Titanic que transforma al lector en un perverso, mal que le pese a muchos? Que se hunde el Que se mueren todos. ¿Quiénes se mueren? También, pero un montón. Pero estamos hablando de 1.500 millones de espectadores, no de 750 tipos que fueron al cine. Se muere el protagonista. Eso también pasa. Pero lo mata igual a chabón. De alguna manera no lo deja. No los deja subir a la puerta. Había espacio. Está bien. Hay una particularidad bastante más perversa que como autores tenemos que ir aligerando para buscar en el lector algo que no pueda admitir. Es polémico, ¿eh? Se muere toda la aristocracia junta. Feo, ¿no? Sí, ríanse. Por fin se mueren los ricos. Yo no lo dije, lo dijo ella. Lo dijo ella. Por fin se mueren tantos ricos juntos, ¿no? Se justifica, voy a usar el aguinaldo, ¿no? Voy a ir todos los miércoles. Yo la vi 20 veces, me dijo una tía una vez, y sí, yo entiendo que has visto 20 veces Titanic. A la tercera me dijo, dejé de llorar. Dijo, no lloré más, pobre, pero seguí yendo. Bueno, ahí está la respuesta. Mal que le pese a muchos, ¿sí? Pero a veces hay que buscar en ese lugar complejo.
Porque se trata de una connivencia con la intimidad. Hay un pacto en la lectura entre el texto y tu onanismo, tu privacidad más terrible, donde queremos leer eso. Por supuesto no es para contarlo en un bar, ¿no? En una primera cita. ¡Oh, qué lindo como cuando se murieron todos los ricos! La verdad es que capaz que no... Hay que tener un filtro. Pensá en tu sexualidad, esa noche tenías que terminarla bien, o sea, no va a pasar, entonces hay que tener un filtro. Después sí, después del pucho, ¿no? Che, qué lindo, ¿viste Titanic? Sí. Exactamente, te llamo un bote salvavidas que yo me tengo que levantar temprano. Así le dicen. Si lo habrán hecho, no me digan que no, digan la verdad. No me dejen solo. Pues no, se llama un bote salvavidas, ¿no? Alias Uber, ¿no? Bueno, me fui a la mierda, como siempre, perdón. No, pero está bien, todo tiene que ver. Bueno, a eso me dedico en talleres, a intentar que el texto manipule emociones. ¿Qué significa manipular emociones? Que el lector te paga por llorar, lamentablemente. Vos decís, no, ¿cómo te van a pagar por...? Sí, te pagan por llorar. Más los haces llorar, o más los asustás, o más los haces reír, depende de cada género, más quieren de eso. Sí, el lector admite, es el único lugar donde llorar paga. O sea, y tal vez en terapia. O sea, te pagan por hacer llorar. Sabemos que es así, ¿no? Estamos de acuerdo. Por eso decimos que no es un estado de seducción del lector. Ese es un estadio pobre. Al lector no hay que seducirlo, hay que manipularlo. A eso se le llama manipulación positiva. Es necesaria. El lector donde le dijiste la verdad va a otro libro. Porque la verdad no es el objeto de estudio de la literatura, es el objeto de estudio de la filosofía en todo caso. Pero no de la literatura. La literatura tiene que saber mentir para pedir perdón a mitad del texto de que la proposición narrativa no era el cuento verdadero. Entonces, bueno, perdón, se me escapó. O sea, y el lector te dice, no, me encantó. Me encanta que sea así. Porque si todo es verdad, estamos perdidos. Y aparte empieza a haber un estado de violencia en la verdad, ¿no? Donde, bueno, el autor dice que el narrador tiene que decir esto que es verdad. Entonces usted me pregunta, no, y tal cosa te pasa, es así. ¿Y me van a creer? Seguramente. Bueno, no lo hagan. Porque es mi versión contra su lectura. ¿No es cierto? O sea, no vamos a salir corriendo a investigarlo. ¿No? Porque eso también sería casi un delito, ¿no? Andar atrás de la persona para ver si dice la verdad, ¿no? No tiene sentido. No está bueno, ¿no? Por eso, como principio del derecho y de la literatura, negarlo todo. ¿Sí? O sea, háganme caso. Che, vos te cogiste a este, ¿no? Este cuento es que vos te cogiste al kiosquero ese, ¿no? Ah, sí, yo no me podés. No. Negarlo todo. No, es un principio propio humano, ¿no? Entonces, para eso está el texto. Si el texto lo rompemos, no se muere nadie. ¿Sí? O sea, quiero decir, es un texto, ¿sí? Hecho de palabras, a través de un recurso que es el lenguaje, que es un recurso nada más, no es el recurso. Es uno de los recursos que tenemos. Después hay sistemas mucho más complejos que requieren del lenguaje, pero como herramienta adyacente. ¿Sí? Eso también hay que saber empezar a soltarlo, ¿no? Yo siempre digo que hay una base literaria muy importante que es la triple T, no la triple A, la triple T. La triple T es tono, trama y tema. Uno tiene que saber distinguir con qué elemento empieza a escribir, con qué corrige, con qué define. Por ejemplo, hay textos que empiezan por el tono, porque hay un personaje que habla de una manera muy particular, tipo Holden Caulfield en El guardián entre el centeno, que espero que hayan leído. O la chica entrerriana de La asesina de Lady Di, que es una maravilla. O la misma protagonista de Las primas, ¿no? De Aurora Venturini. Tienen una voz muy particular y esa voz particular construye trama automática. ¿Sí? O sea, esa trama se construye gracias a esa voz. Tiene una verosimilitud tan grande que puede hacer lo que quiera y tiene una prima liliputense que mata a su amante, le pone la chota en la boca cuando se la corta y es totalmente verosímil y hasta es profundo porque lo cuenta de una manera particular a través del tono, de la mística que tiene una voz narrativa
que por supuesto construye la trama. Y la trama que es, para mí, mi definición es que es el sindicato de peripecias unidas, donde uno a través de las peripecias de la vida de una persona, no cualquier vez que va al baño, sino la vez que va al baño y tiene un aborto espontáneo. ¿Sí? Porque nosotros no usamos lo ordinario porque sí. Usamos lo ordinario, el baño, para llegar a eventos extraordinarios, que se salen un poquito más allá del ordinario. Porque si solamente vamos a narrar cada vez que un personaje va al baño, estamos perdidos también. A nadie le va a importar. ¿Sí? Esto es un tema de despertar interés. ¿Sí? Pero por supuesto que usamos el evento ordinario, el baño, pero después le tengo que poner lo otro. ¿Sí? Nos sirve de excusa, pero no como razón de ser absoluta. Por eso digo que es un estado de manipulación. Primero le bajás la guardia al lector, enunciando el baño, a la pareja, como en el cuento de Quiroga. ¿Alguien pensaba que la mujer iba a ser estafada? No, porque la enunciación lingüística terrible de la idea de pareja nunca te permite dividirlos. Nunca te permite ver que son dos personas en una pareja. La pareja son una. Y no, son dos. Puede estar pasando por ahí, pero no lo podemos ver porque dijimos pareja. ¿Cómo decir bomba en un avión? No importa si la tenés o no. Si no la tenés, también vas preso. ¿Saben? Si dijiste bomba en un avión, vas preso. Ah, no, pero yo no tenía ninguna. Igual vas preso, porque le metiste la idea de bomba a 200 pasajeros. Y esas personas van a tener que viajar 5.000 kilómetros con la idea de bomba en la cabeza. Entonces, aunque no explote el avión, la idea de bomba está en la cabeza y más de uno va a llegar con un nivel de estrés, si llega. O sea, y lo primero que van a hacer va a ser pasar por el free shop y comprarse una botella de whisky así y mandársela toda junta. Porque van a estar increíblemente nerviosos aunque no haya habido bomba. Porque el cerebro es muy poderoso en ese sentido. ¿Sí? Consideramos eso. Bueno, no quiero dar un taller todo el tiempo, pero está bueno igual. No, está buenísimo. Perdón que me voy por la ronda. Está buenísimo. Nos gusta el taller todo el tiempo. Sí, sí. Eso lo aprecio, eso lo aprecio. Si fuera por nosotras, podés hablar toda la noche, no hay problema, Liz. Bueno, ya entendimos que los lectores somos perversos, que no tenemos que creer en nada de lo que leemos. Bueno, No, eso nosotros bueno, sí, eso está bien, pero el buen lector yo creo que entiende que siempre hay una historia detrás de lo que lee. Sí, eso es la premisa más importante a la hora de leer. Supongo que a la hora de escribir más todavía, porque la tarea del escritor tiene una responsabilidad más grande. Entendimos eso. También sabemos ver los lectores, buenos lectores que leemos a buenos escritores, apreciamos muchísimo cuando el escritor no nos subestima, y es lo que estás diciendo, ¿sí? Todo lo que dijiste recién, a mí me resonaba en la cabeza la recomendación que les hago siempre a la gente que viene a mi taller. Cuando van a elegir algo para leer, bueno, que elijan a un escritor que no lo subestime, ¿no? Por supuesto, porque eso hay un montón y no sos el caso, obviamente. No lo sos. Quizás en tu primera escritura podría ser, pero bueno, también a lo mejor te faltaba el ejercicio, como bien dijiste al principio, te llevó años llegar hasta este punto, lo cual es fantástico, por supuesto, porque fuiste puliendo todas estas cosas. ¿Dónde las aprendiste? O sea, me genera curiosidad también eso. ¿Quiénes fueron tus maestros? Porque obviamente todos los tenemos. Me interesa saber, a lo mejor no maestros en alguna carrera o alguien que puedas nombrar hoy y al que nadie conoce. O sea, no lo conocemos, ¿no? Pero a lo mejor escritores preferidos, no sé, estas cosas que se te clavan para siempre, ¿no? Mira, primero, lo que dijiste, esto de no subestimar al lector es fundamental. Sí hay que escribir con la puerta cerrada, es decir, sin lector. Se cierra bien la puerta, porque escribir con la puerta abierta deja entrar las voces de che, como me dijeron, che, vos tendrías que escribir novela histórica. Esas voces, y ahí dije, ¡pah! Cerré la puerta.
¿qué me vienen a decir lo que tengo que escribir? Ni yo sé lo que tengo que escribir, me siento y veo, ¿sí? Pero sí, cuando hablamos del lector como acto de fe, de posible lectura, de que haya un lector del otro lado, tengo que citar los 9 cuentos de Salinger también. Los 9 cuentos de Salinger tienen un epígrafe que es un koan zen. O sea, un pensamiento, una reflexión zen que está buenísima, que dice: conocemos el sonido de 2 palmas cuando chocan, pero ¿cuál es el sonido de una sola? Muy linda la frase, durante 20 años la tuve en la cabeza, así me quedé, ¿no? Me quemó todo, y hasta que un día capté lo que me quiso decir. Dijo, claro, el lector, se trata del lector y el autor. El autor escribe, por eso pone una mano. Pero después tiene que venir la mano del otro, que también escribe cuando lee, que es la mano del lector. Si cada cual no pone su palma, no hay lectura. Y si cada cual no pone su palma, no hay escritura, porque ambos leen y ambos escriben. El lector, cuando lee, escribe. No está leyendo, está escribiendo en otro soporte, que es diferente. Soporte cerebro. Sí. Nosotros escribimos en la página, está A4, qué sé yo, toda la bola. Pero después viene el lector y escribe sobre la página de su cabeza, con sus prejuicios, con sus lecturas pretéritas, con todo lo demás, con lo que no sabe que el lector sabe y con lo que el autor no sabe que el lector sabe. ¿Sí? O sea, es una paradoja por ahí, pero cada cual pone su palma y si no hay ambas palmas no se escribe, o es un texto pobre. Hay un proverbio oriental que es muy hermoso, que dice que es muy difícil atrapar un gato negro en un cuarto oscuro, pero es mucho más difícil si el gato negro no está en él. Por eso hay muchas veces, y en taller les debe pasar, que uno quiere escribir algo tan codificado que le pide 16 licencias de entendimiento al lector. No, ayúdalos un poco. Apaga la luz, el cuarto negro existe, el cuarto oscuro existe, pero el gato tiene que estar. Sí. Si no es muy... No, porque yo quise decir tal cosa. Bueno, a vos te sirvió, sí, bueno, todo el resto no. Así que vaya con Dios. Es pedirle demasiado al lector. Tampoco le pidamos tanto, permitámosle poner la palma en la cual sienta que del otro lado hay palma también. ¿No es cierto? Si no, el lector te dice, ok, si yo tengo que completar todo el texto, o sea, toda la escritura del texto, ¿para qué mierda te leo? ¿No? Y si es a la inversa, si el autor pone las 2 palmas, el lector dice, ¿y yo qué pito toco? ¿Qué fito? Dijimos, ¿no? ¿Qué fito toco? Y es así un poco, por eso está bueno que no te lo den todo cocinado como ciertos textos que nos vemos tentados a leer, pero ya sabemos que nos dejan todo explicadito, ¿sí? Y ahí viene una de las grandes herramientas que ojalá la tomen de todo corazón, que hay 3 grandes vicios en la historia de la literatura. 3. En realidad para mí 4, pero bueno, los voy manipulando con uno que es muy parecido. Uno tiene que entender que la explicación, la reflexión y la opinión son vicios literarios, donde vicios, no es que esté mal. Digo que de repente uno explica algo porque lo ve in extremis causa necesario y de repente todo es explicación. Porque como los vicios, yo hace años fumaba, por ejemplo. Dejé por suerte hace 4 o 5 años. Nunca más quise fumar un cigarrillo. Pero sé muy bien que si fumo uno, de repente voy a querer 20. O sea, porque el cerebro me pide eso. Pasa lo mismo con las explicaciones, con las reflexiones y las opiniones, y pasa lo mismo con los adverbios de modo y con los gerundios. ¿Sí? O sea, más allá de lo técnico, se les hace vicio. De repente hay un gerundio, 25. Pero si este verbo ni siquiera era un verbo y lo pusiste un artículo en gerundio. Helando, dice. No, quise decir él. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque se te hace vicio, no te das cuenta. Lo mismo pasa con explicar. Ah, bueno, ya expliqué una vez, entonces voy a explicar todo. Y el lector te dice, ya me explicaste todo, ¿yo qué hago? ¿No? Es como cuando al final de la noche le tenés que preguntarle, ¿te gustó? Si tenés que responder eso, estás perdido. Claro. Como te dicen, bueno, si ves que no vuelvo, fíjate, ¿no? Es horrible, ¿no? O sea, no. Me pasó en realidad con una novia, con una chica que quise que fuera mi novia. Me pasó. Paula, psicóloga, de La Plata. Yo vivía en Capital, ella vivía en La Plata, siempre chamullando por esto, Facebook en ese momento,
que qué sé yo, que esto que lo otro, que me encantás, que vos me encantás, que tu pelo, que mi no pelo, que lo que sea. Bueno, un día nos juntamos. Se da la situación que ella tiene que venir a visitar a una amiga que justo se recibía de no sé qué mierda. Domingo habían festejado, entonces el domingo a la noche ella se tenía que volver a las 9 de la noche, tenía que estar tomando la combi porque rendía sus últimas materias. Yo me junto en Córdoba el 9 de julio, no lo hagan porque es un bar donde también habitualmente van prostitutas, o sea, pero yo no lo sabía, pero fui ahí porque me parecía un lindo bar, o sea, pero iban futbolistas, prostitutas, era un quilombo. Pero bueno, fuimos a donde pudimos, ¿no? Nos juntamos, teníamos 2 horas y media para tomar una cerveza. Yo no tomo cerveza, ¿viste? Siempre padecía de hemorroides, después me operaron por eso. Pero uno dice, no puedo tomar cerveza, ¿no? Como diría Wendy Zulka, ¿no? Quiero una cerveza, pero no puedo. Bueno, tomamos como 3. Nos cagamos de risa. Y en un momento faltaban 20 minutos para acompañarla a la combi, enfrente. Y yo ahí venía la combi dando vuelta a la esquina, o sea, tenía 3 minutos. Y le digo, Paula, ¿te puedo dar un beso? Me inclina la cabeza y me dice, Luis, los besos no se piden. Los besos no se piden, sabemos que no se piden. Si todo se dio para que haya un beso, le das un beso y se acabó. Vení para acá, ¿no? O sea, en vez de andar para allá. Vení para acá, ni siquiera lo decís. Sabemos, estamos todos de acuerdo, ¿no? Si hay que pedirlo. Y me dijo eso y me mató, ¿viste? Pero lo llevé a la literatura. Dije, claro, las cosas importantes no se piden que se lean. Lo pongo en sujeto y predicado y se lee solo. ¿Por qué? Porque leemos verbos. Después viene el tejemaneje de la pinturita en la cara. Sí, por supuesto, si voy a un casamiento no voy a ir así. Me encantaría ir así, pero me tengo que poner más o menos algo, ¿no? Una corbata, una camisa, ¿no? O sea, lo mismo la chica, ¿me entiendes? Un poco de pintura se van a poner en la cara. Ahora, te levantás y te maquillás, ahí hay un problema. No todo el texto tiene que estar maquillado, ¿no? Salvo que vayas a hacer algo. Yo tenía a la tía Elsa, en mi caso, que llegaba con una bomba de maquillaje en la cara, que llegaba y era it. O sea, era como, ¡ah! O sea, salías corriendo y te quería besar, y decías, ¡ah, vení para acá! No hay que abusar del maquillaje en literatura. Es un poquito, es una herramienta. No hay que confundir la carne, perdón los vegetarianos, no hay que confundir la carne con el condimento. Porque a veces los textos tienen más condimento que carne. Ay, pero a mí me encanta la palabra tal. Y fíjate, no sé, regalársela para el cumpleaños de tu hijo. Pero no la pongas este pobre texto que tengo que leer yo. Entonces de repente la ponen 700 veces porque me gusta el lenguaje. No, bueno, pero tu personaje no habla así, ¿no? O sea, empecemos a escuchar. Esto es un tema de sentidos. Mucho más importante. Alguna vez lo dije, ya me cansé de decirlo, pero Goethe decía que pensar es mejor que saber, pero no mejor que mirar. ¿Viste? Volvamos a la observación. Lebrero, un gran escritor uruguayo, al final de su vida comprendió algo fundamental, que él dice, recién ahora me doy cuenta que al final de cuentas la literatura trata de imágenes. Porque el lector el lector es ciego. El lector es ciego, se lo juro. Nosotros somos sus lazarillos que le contamos si puede cruzar la calle o no. Si no, el lector no ve que hay un semáforo rojo. No lo ve, ¿eh? Pero nosotros se lo tenemos que decir. Le tenemos que contar a través de las imágenes. ¿Sí? Así se figura un lugar y viaja de su realidad a la realidad de los personajes. Si no, todo es devaneo intelectual o retórico. Hay que tener cuidado con el devaneo retórico, que es este guitarreo de la persona que cuenta cierto sentimiento de la persona. Está bien un poco, pero sabemos que son más importantes las acciones que los pensamientos y las promesas. En el amor y en la literatura. O sea, sabemos, no, vos sos lo más lindo que hay. ¿Por qué te vi caminando con la hija de puta esa? Ah, no, bueno, pero porque esa es la segunda más linda que... Ah, bueno, entonces creo que me están cagando retóricamente. O sea, algo está pasando, ¿no? O sea, bueno, perdón, me fui. No, la otra parte de la pregunta de Laura, que yo quiero que hables un poquito de eso, aquellos
intocables para vos, aquellos referentes, escritores necesarios. Bueno, sí. Había una cosa que había preguntado de ella antes, que era de dónde estudié. Sí, no es que de dónde estudié, todos los días aplicado a esto, era muy consciente que podía estar mirando la tele o leyendo una enciclopedia o leyendo algo que me gustara o yendo a revolver una librería en la que me permitieran leer. Tenía mucho miedo también de no hacerlo por el miedo al fracaso, lo confieso. Miedo al fracaso mío, no hacia terceros, porque yo sabía que el otro es el otro, pero mío de decir, de no hacer lo que dijiste que querías hacer, ¿viste? De no comunicarme a mí mismo, decir, ¿estás haciendo lo que querés hacer? Constantemente. Tuve mucha suerte de que viajaba mucho en colectivo para ir a trabajar. Fui muchos años librero, ¿no? Eso también me sirvió mucho. Y durante el viaje leía muchísimo, tenía 1 hora y media de vuelta y 1 hora 45 seguro de ida. Entonces fue mi mejor universidad leer durante el viaje. Es como nunca más leí tanto. Era todas las semanas, de 6 días a la semana, leer durante por lo menos 3 horas por día. O sea, tenía mucha suerte de eso, no me daba cuenta. No sé, y me cambiaba mucho la cabeza eso. Después las universidades propiamente dichas no sé si me motivaban tanto, sí me motivó, me acuerdo un profesor de la Facultad de Derecho, una cosa que hizo fue espectacular. Bueno, por eso me refería a maestros cuando te pregunté, o sea, no al estudio académico en sí, pero un maestro o maestra que recuerdes así como este. Yo tuve mucha suerte en taller literario de que tenía un muchacho que era muy generoso en la flexibilidad horaria, que cobraba muy poco, porque yo en ese momento, cuando empecé a tomar taller, era telemarketer. Así que estaba por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Telemarketer era terrible, te pagaban lo básico, más 2 facturas y dejé de contar, ¿no? Y bueno, iba a la casa de este muchacho en Villa de Lina y él era muy generoso en la dedicación que tenía hacia tu texto, pero era muy pobre en herramientas. Y un día, a los 2 años de taller, me di cuenta que si yo hacía toda la inversa de lo que él me enseñaba, me iba a ir bárbaro. De verdad, ¿eh? Y le agradezco mucho, ¿eh? No es ningún insulto. A veces ojalá lo hagan conmigo. Si algún día todo lo contrario de lo que yo diga les sirve, buenísimo. Yo le súper agradezco, pero me di cuenta que si él me decía que el adjetivo va antes del sustantivo, yo no solo tenía que hacerlo al revés, ¿sí? Sustantivo, adjetivo, sino que tenía que hacer desaparecer el adjetivo. Porque como dije los otros días en un tip, no sé si lo vieron, pero el adjetivo es el lector. Sí, totalmente. ¿Sí? Alto o bajo nos daremos cuenta no por la opinión de la narración, ¿sí? Sino porque la narración dice que el personaje, por ejemplo, improvisando, mirando a las chicas de la plaza corriendo alrededor, se choca contra el toldo de un kiosco. Y salvo que sea un pueblo de enanos, los toldos están altos. Entonces el personaje es alto. ¿Sí? Y digo que es alto sin decir que es alto. Lo importante en literatura es decir lo que queremos decir sin decirlo. Mal que le pesa mucho. Es difícil, es re difícil. No hay que decir sino mostrar. Hay que mostrarlo, ni hablar. Porque la imagen vale más que 1000 palabras. O sea, si se choca el toldo, está alto el toldo. Después, con eso de ir armando una especie de caleidoscopio educativo, ¿no? O sea, donde cada vez que giraba un día algo me inspiraba de tal lado, era el tema de... Yo me daba cuenta cuando avanzaba educativamente o no, si estaba atento o no. O sea, me parece que era una persona muy atenta a las narraciones ajenas, a lo que decían, a estar atento, a saber acopiarme de lo que escuchaba también, ¿no? O sea, de apropiarme de las historias y tergiversarlas también, no respetarlas del todo, ¿no? Por suerte venía de un lugar que tenía muchas historias muy ricas, muy buenas, o sea, que incluso usé años después, 20 años después de escucharlo, o más, mucho más. O sea, había una chica en mi barrio divina, a mí me encantaba, pero sufría bullying en tiempos en que la palabra bullying no existía porque ella tenía un brazo cortito, un brazo mocho le decían, ¿viste? Entonces se decía que
los padres eran hermanos, ¿no? O sea, o primos por lo menos, ¿no? Y ella tenía un carácter increíble. Y después esa historia la tergiversé hacia una novela que no traje, que no la tenía, pero que se llama Los pájaros de la tristeza, que es sobre dos hermanos deformes a su manera, que se basa en esa historia y al mismo tiempo en la historia de haber leído Faulkner, ni más ni menos, o sea, El ruido y la furia. Sí, de haber leído un poco otras cosas también, pero fundamentalmente eso, de haber leído De ratones y hombres, de Steinbeck, que les digo de todo corazón, si no le leyeron, háganse un favor, que es como esos libros que son como indispensables a nivel estilo, historia, giro narrativo, cómo cerrar una historia, cómo simbolizar el fin de una historia sin necesariamente simbolizar así como señalando. De ratones y hombres, Premio Nobel de Literatura, Steinbeck, del 62, muy importante, es de lo que se llamó la generación perdida. Sí, los famosos Salinger, Steinbeck, Hemingway y Faulkner. Esos estudienlos bien y les va a ir bien siempre. Ayudando también a esa generación con un libro que ojalá lo tengan acá, que háganse un favor, de verdad les digo, de todo corazón, que se llama El camino del tabaco, de Erskine Cadwell, que es una maravilla de novela y bueno, cuenta a la inversa lo que está pasando ahora, ¿no? Que hablamos con ella, que antes había una exigencia del paso del campo a la ciudad, ¿no? Y esta destrucción de la vida campestre, y ahora hay un sentido contrario, ¿no? La pandemia y todo lo demás gesta un poco esto del paso de la ciudad al campo, ¿no? O sea, la gente está yendo más de las ciudades que yendo a ellas, ¿no? Perdón la dispersión, pero bueno, ahí di varios parámetros de lectura fundamentales. Hay muchos libros de escritura también que son muy buenos, que ojalá lean, ojalá los anoten. Uno es uno bastante nuevo, que es de Liliana Villanueva, que se llama Las clases de Eve Uhart. Sí, es una obra maestra de la escritura. El que más me marcó se llama Para ser novelista, de Garner, de John Garner, que era el gran maestro de Carver, que daba clases en la misma universidad donde daba clases Cheever también, que es uno de mis favoritos, John Cheever, ¿no? O sea, si uno lee bien los cuentos de, por ejemplo, la geometría del amor, ahí cambia la literatura, la mano de uno, ¿no? O sea, sobre todo porque contiene paciencia narrativa. Sí. Si uno entiende que la paciencia narrativa es fundamental, ahí, bueno, le baja los posteos de Instagram, Facebook, y todo, y dice, bueno, necesita más desarrollo. ¿Sí? Paciencia narrativa. Las plataformas cambian. Antes eran los blogs, después Facebook, ahora TikTok, TV, pero la literatura sigue siendo más o menos eso. Tengan paciencia. El escritor es un sujeto de paciencia y actividad, ¿no? O sea, que si no te sentás a escribir es muy difícil, porque el oficio también se alimenta de eso, de acción, de escribir, como cualquier oficio, ¿no? De equivocarse mucho, ¿no? O sea, yo le decía, yo creo que ya no sé cuántas novelas escribí, pero seguramente más de 70 y largas. Pero la mayoría son basura. Basura para mí, quiero decir que nunca voy a presentar en una editorial. Que van a quedar ahí, pero que sí agradezco y las amo por la práctica que me dieron. Ni siquiera las voy a corregir a fondo. Van a quedar ahí. Algunas las estoy corrigiendo a fondo. La que acabo de terminar la estoy corrigiendo a fondo, por ejemplo. Pero porque es la segunda parte del zombie de Gardel y es una muy buena historia que alguna vez les habré contado por ahí por las redes. Que es un personaje que se llama Louis May, casualmente, no fue buscado. En este también y en el otro también, que bueno, recibe una propuesta en su casa que tiene que hacer de guardería de ciertas personas. ¿Qué pasó? Bueno, esto dicen que pasó de verdad. Vino Jim Jarmusch a la Argentina. ¿Saben quién es Jim Jarmusch? El mejor director de cine independiente de la historia. Vino un homenaje al ¿cómo se llama? Al Festival de Cine. Y ¿cómo? El Bafis, eso. Entonces vino el Bafis y se cansó de que le tocan el pelo, que le piden autógrafo, todo eso, y se fue a caminar por la calle Corrientes. Caminando por la calle Corrientes, el mejor director de la historia del cine independiente
vieron que está lleno de estrellas. Pisa la estrella Hugo Sofovich y se posee por el peor director de cine de la historia. ¿Cómo no lo voy a corregir eso? Y de repente el mejor director de cine de la historia tiene al peor sujeto de la historia del cine, un tipo que filmó Expertos en pinchazos, ¿no? O sea, películas así, ¿no? De repente tiene que filmar la película de Hugo Sofovich, ¿no? Porque si no, no se le sale del cuerpo. Y este tal Luis May, en su casa, los tiene ahí en una habitación escribiendo la película, no sé qué, entre medio también el director de cultura le manda a otro niño que está poseído por Osvaldo Bayer. Y la madre está preocupada no porque está poseído el niño, sino porque tiene un comunista dentro. Típica mamá, ¿no? O sea, que esté poseído sí, pero no por un comunista. Por lo tanto, este muchacho, no sé qué, bueno, intentan sacarle al espíritu. Bueno, cuando terminan el guión, filman la película, la cagada es que la película gane el Oscar. Y ahí los productores le pagan el doble para que no le saque el espíritu, ¿no? O sea, es todo un gran quilombo y muy divertido. Y bueno, esa sí la estoy corrigiendo, ¿no? La estoy corrigiendo bien porque me interesa. Y en general puede pasar que lo que me interesa a mí no le interesa a nadie. O sea, uno no tiene el diario del lunes, como decían. O sea, si tuviera el diario del lunes, publico lo que me parece que hay que publicar, pero dentro de lo que escribí, pero lamentablemente no. Así que, bueno, hay cosas que me pican corregir, pero no tienen que salir a corregir todo para ver qué pasa con ese texto. ¿Por qué no? Porque mi vieja me dijo, ¿cuándo vas a publicar? Me dijo. Cuando yo quiera, cuando me acepte el editor que quiera. Pero ¿me voy a morir sin ver tu libro? Les habrán dicho. Posiblemente. O sea, y bueno, así es la vida, ¿no? O sea, pero no hay que poner arribismo en un lugar que es algo hermoso, que es la escritura, ¿no? O sea, bueno, perdón por la dispersión. Y bueno, escritores, influencias, un montón. Bueno, ahora está de moda, por suerte, ayudé en ello, creo, para que el libro de Agota Christoph, Klaus y Lucas, esté algo de moda. Qué bueno. A mí me lo recomendó literalmente Paul Oster, agarrándome del brazo, diciéndome, ¿cómo no leíste Klaus y Lucas? Qué sé yo, no sé, yo era librero en ese momento, había publicado algunos libros, yo daba clases en la Fundación Tomás Eloy Martínez, él era padrino de la fundación. Bueno, el otro día fui a la librería, había un ejemplar de editorial El Aleph de Klaus y Lucas, lo agarro y salía un cuarto de sueldo mío. Dije, la puta madre. Bueno, lo compré. Dice, este no me lo voy a robar, dije. Te lo voy a comprar. Bueno, lo compré y efectivamente fue importante. Hay algo que me dice que me calle. Hay algo que está sonando. Hay algo que no sabemos. No sé. Vamos a explotar. Sí, sí. Dijo bomba. O sea, dijo bomba. No, dije algo que ya no dijo, esto no. No, dijo, ya no. Esto ya no. Qué bueno porque me iba a poner sucio. Así que, ¿en qué estábamos? Bueno, Klaus y Agota Christoph, ese libro fue importante. John Fante, divertidísimo. Un tipo que sabe hacer reír es único. Si pueden leer La Hermandad de la Uva, Mi perro idiota, Camino a Los Ángeles, son desopilantes. Son realmente desopilantes. Cheever, ni hablar, creo que tengo mucha literatura norteamericana metida de la buena época. Bueno, moví mucho en su momento para que se lea a una queridísima amiga, una amiga de un grupo, Samantha Schweblin, ahora por suerte es muy famosa, pero en su momento no la leía nadie, créanme, o sea, no la leía nadie, era dificilísimo vender su primer libro de cuentos. Aurora Venturini también. Soriano siempre me va a gustar por memoria emotiva, no sé si por cuestión de la línea, del estilo, pero sus historias desopilantes, ¿no? O sea, siempre me marcaron bastante. Los niños malos de Silvina Ocampo en su momento fueron importantísimos, tendría que releerlos, pero sé que fueron muy, quiero decir, me sentaron a escribir directamente. No sé si coincidiría con el estilo ahora, pero sé que toda la literatura de infancia un poco salió de ahí, ¿no? O sea, infancia como la etimología de infancia dice, ¿no? Que es
el no hablante, infante, quien no habla, ¿no? De ahí viene infante, la infantería. Usted se calla, usted no habla, ¿sí? O sea, usted hace lo que se le dice. Entonces esa cosa del sujeto bajo la patria potestad me interesaba mucho, ¿no? O sea, que es cómo combatirla si acaso la patria potestad está haciendo cualquier cosa, ¿no? Y bueno, entonces fueron muchos años de escribir sobre eso. Y después, bueno, corté para otros lares, ¿no? Creo que el último de la infancia que escribí fue Bruja de Carupá, que fue uno de mis trabajos de la infancia, de la primera adolescencia, que era repartir volantes para una bruja. Esto de verdad. Nada que no hayan visto acá en los postes de luz, ¿viste? O sea, ¿no? O sea, sanaciones, amarres, todo eso. Bueno, yo repartía para una, ¿no? Y era muy bueno, hacía unas pizzas increíbles. Y bueno, la historia de Bruja de Carupá un poco tiene que ver con eso, con un niño que crece en una casa en la que la madre se hace la bruja, heredado por la abuela, que también se hacía la bruja, para vivir de algo, porque los hombres de la casa se ausentaban, o si no se morían, se iban. Entonces estas mujeres tenían que hacer algo, literalmente como la bruja esta para la que trabajé, solo que la puse en una primera persona de un niño con retraso, ¿no? Entonces este chico de repente se dan cuenta que sí tiene poderes, de verdad, o sea que con la mente te puede romper los dedos de repente, pero no tiene... Pero tiene un retraso mental fuerte, entonces va contando como puede lo que sabe y lo que le pasa. Sí, es horrible. Ve la cara de... ¿Cómo te llamas vos? Yo Mónica. Mónica, tu cara de terror. Raro. Es psiquiatra. Raro. Es psiquiatra. Ahí está. Está analizando. Está bueno, sí, faltaban psiquiatras en el barrio, eso seguro. Así que, bueno, el folclore construye ciencia en algún punto, ¿no? hasta llegar a esto. Y somos vendedores de tónicos y este pibe, bueno, le empiezan a pasar cosas raras. Se supone que no sé si es gracioso o de terror, pero bueno, fue la última sobre la niñez. Obviamente que siempre hay editores que me dicen, ay, ¿no tenés una continuación de las garras del niño inútil? No, pero tengo una de tal cosa. No me interesa. Por suerte, el buen editor sabe escuchar que el autor tiene que fluctuar en otras áreas. De hecho, bueno, le contaba que hace poquito firmé para el primer libro de cuentos. Yo escribo un cuento por semana, más o menos. Más bien, no importa, pero acumulé muchísimos cuentos, entonces va a haber un cuentos 1, ¿no? A ver qué pasa, y son muy diferentes a las novelas, ¿no? Son historias diferentes. Qué sé yo. Bueno, esas son mis influencias. Bien. Vamos a ver si alguien quiere hacer alguna sí, pregunta, por que favor. podamos interactuar un poquito con Este monólogo horrible. Por favor, pregunte. La influencia de la profe de Derecho. la historia esa inconclusa. De un profesor de Derecho, una cara de falopero impresionante, pero el tipo era muy culto, era muy culto, escribía también, se dispersaba en su contenido, ¿sí? Por lo cual les voy diciendo que una de las grandes herramientas de la literatura, que por alguna razón se enseña poco, es la digresión, herramienta homérica, ¿no? La digresión es salirte del punto de narración, pero siempre para volver a él, ¿sí? Como cuando haces una memoria de algún evento histórico, después volvés a que nos subimos en Atalaya y seguimos camino hacia Mar del Plata. Ah, bueno, pero nunca perdiste el punto de narración. Este tipo se dispersaba, pero era muy culto y era muy lindo escucharlo. Y en un momento estaba hablando de los eventos legales y de cómo cambiaron los textos legales, los códigos, para quien le guste el tema. Después, entre la Revolución Francesa y lo que contaba también, bueno, no sé, un gran texto de derecho es Los Miserables, si no lo leyeron, léanlo, es maravilloso, donde cómo cambia el paradigma post-Revolución Francesa con la Tercera República, para que no hayan más revoluciones, que es terrible.
Y el tipo me echaba todo esto, a mí me encantaba, porque yo lo había leído bien y lo había leído bastante, parece. Y hablaba con total naturalidad y dice, y en la Revolución Francesa, no sé qué, y un alumno levanta la mano. Sí, le dice el tipo. Y el chico dice, chico grande, porque era la noche, este tipo tenía 26 años, ¿no? Vamos a decir, todos estábamos entre 25 y 30 y pico. Y este muchacho levanta la mano y le dice, sí. Y el chico dice, 1789. Entonces el profesor se queda. Bueno, parece ser que ahora con que sepamos que la Revolución Francesa es en 1789, ya está. Estás recibido, tomá, ¿no? Porque un título de abogado y un vaso con agua no se le niega a nadie, ¿no? Entonces, no dice. Entonces, bueno, ¿saben qué? Terminemos la clase por hoy, váyanse. Ya está, ya saben que en 1789 es la Revolución Francesa, ¿viste? Esa cosa de el imbatible de Susana, ¿no? O sea, con eso alcanza, ¿no? O sea, no, tiene que ser más complejo. O sea, hay que errar más y volver a investigar y saberse ignorante, ¿no? O sea, está buenísimo, ¿no? Había una publicidad de los 90 que me encantaba, que había buenas publicidades en los 90, más allá, lamentablemente, los 90, ¿no? O sea, pero había una publicidad de, no me acuerdo, que era Prosegur, de estas que se defalcaron todo y se fueron, bueno, que había unos ancianos en la peluquería y viene uno y le dice, bueno, muchachos, les tengo que contar algo. Cuando yo tenía 20 años, creí que me las sabía todas, hasta que me fui de casa y me di cuenta que no sabía nada. A los 25, de repente, mi mujer queda embarazada. Y ahí siento que me las sé todas, hasta que nace mi primer hijo. Y veo que no sé nada. Hoy, 25 años después de eso, acaba de nacer mi primer nieto. Y tengo 65 años y tengo la sensación de que me las sé todas, ¿viste? Y salta un viejo del fondo y dice, yo tengo 95, ¿me explicás, por favor? Me gustaba eso, ¿no? O sea, mantener esa cosa abierta y dije, claro, qué boludo, o sea, no te des por vencido ni a un vencido significaba eso, ¿no? O sea, que tantas veces nos dijeron, no te des por vencido ni a un vencido y no lo entendíamos, ¿no? O sea, y al final del poema Almafuerte dice algo más lindo, ¿no? Dice que 5 minutos antes, todos los incurables tienen cura 5 minutos antes de su muerte. Está bueno. Y un poco me pasó eso desde ese momento. Dije, claro, yo simplemente tengo que vivir el día a día consumiendo lo que me gusta consumir, que es contenidos, un libro por aquí, un libro por allá. No sé para qué me va a servir, no tengo claro para qué me va a servir. Tenerlo claro es un problema, ¿sí? Desde ya, es un arribismo peligroso. Y ahí empieza el poner los pies sobre la tierra, ¿no? O sea, y hacer lo que uno hace, como dice Bob Dylan, ¿no? Decía, cuando Scorsese le pregunta en el documental ¿qué es todo esto? Le dice, bueno, un hombre es una persona que se levanta a la mañana, hace lo que tiene que hacer durante el día y se acuesta a la noche. No le busques la quinta pata, ¿no? O sea, al gato. Es absurdo, ¿no? Y después va a venir gente que te va a decir que sos más o gente que sos menos, ¿no? O sea, pero ladran Sancho, señor, que cabalgamos, ¿no? Sí entendí alguna vez que uno de esos proverbios que me llevó 20 años a entender, me gustan mucho las frasecitas, se habrán dado cuenta, ¿no? O sea, del chicle bazooka, ¿no? Que decía, lo dijo, no lo digo yo, ni lo dice alguien desconocido, lo dice un dios, el dios Kairos. El dios Kairos está representado como yo, pelado, así como medio atleta, así medio griego, y el dios Kairos tenía una frase, un dios tenía una frase que decía que las oportunidades son calvas. Yo durante 1.000.000 de años, qué linda frase, ¿no? Pero ¿qué hago? ¿Dónde me la meto? ¿No? O sea, no me da ni idea. No, o sea, hasta que un día me saltó la ficha en un colectivo, ¿no? Como en vez de la bañera, ¿no? Eureka, dije, de repente. Claro, las oportunidades son calvas, pasan y no hay de dónde agarrarlas. O sea, por eso es lindo eso, hay que estar atentos. O sea, más que estar viendo a qué le podemos sacar el jugo antes, sino en el minuto a minuto tal vez hay una oportunidad ahí.
Y en eso estuve bastante atento, digo, como influencias, es en tener los sentidos, las antenitas de viril agudizadas, abusadas. Bueno, no sé cuál era pero ¿cuál era La pregunta? historia del, Esa era la del historia. profe. Gracias por retomarme la digresión. Está muy bien. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Dijiste que estás corrigiendo en serio una novela pronta a publicar. ¿Qué significa corregir en serio? ¿Cómo es ese proceso? Muy buena pregunta. Bueno, un principio literario para mí es que el principio de un texto es lo último que se escribe. Es decir, uno empieza como puede y corrige como debe, pero de ninguna manera voy a escuchar al autor original del texto, que soy yo, ¿eh? No. El cerebro creativo es importantísimo para la primera escritura, pero después viene un cerebro administrativo, que te dice, mira, esta escena que dura 20 páginas no te conviene. ¿Sí? El cerebro creativo te va a decir, pero me llevó mucho tiempo escribirla. Y el cerebro administrativo te va a decir, ¿y a mí qué carajo me importa? ¿No? Lo contaba muy bien Steven Spielberg. Steven Spielberg en la película Tiburón, todos vieron, tenía una productora, mano derecha de él durante toda su carrera, que tenía potestad para la película, para hacer un montaje final y una edición final de la película por su lado y Steven Spielberg por el suyo. La mujer, cuando vieron todos los técnicos y demás, vieron la versión de ella, aplaudieron de pie. Y Steven Spielberg estaba furioso. ¿Por qué? Porque Steven Spielberg, en la escena en que el tiburón sale del agua, en su versión lo había puesto como 4 segundos. Y en la versión de ella estaba casi 1 segundo. El tiburón salía al agua. Y le dijo, ¿por qué te enojas? Porque esa escena salió $50.000. El 10% de la película, le dijo. No puede ser que la pongas 1 segundo. Y ella le dijo, bueno, vos estás pensando en lo que te costó y yo estoy pensando en el espectador. ¿Sí? O sea, muy lindo el creativo y todo lo que te costó, pero al espectador no le importa que a vos te haya llevado el 10% del presupuesto de la película. No podés colgarte del balcón del lector diciendo, mirá que esta parte me costó mucho. O sea, más vale que la leas con amor. Te pido por favor ahí que me des una licencia. No te va a dar ninguna licencia, va a tirar el libro a la basura, el asado. Y va a estar bien. Uno tiene que saber que hay un cerebro creativo y un cerebro administrativo. El cerebro creativo te dice, no, porque acá en la empresa contraté a mi amigo. Está todo bien, es un copado. Viene 2 días por semana, pero nos hace cagar de risa. El administrativo, con jugo de tomate frío, te va a decir, no, o sea, no lo podemos tener acá. O sea, perdónenme, o sea, con N final. No, perdónenme, pero hay que hacer algo. Yo necesito un tipo los 5 días. O sea, perdón, pero no está funcionando. Lo mismo en las parejas y lo mismo en la literatura. Quiero decir. Y en ese sentido la línea es fundamental. Si yo tengo que, por ejemplo, entre otras cosas, si yo tengo un párrafo de 3 páginas, es como una de estas canciones, ¿viste? Que son 3 páginas donde están fuera de control. En segunda lectura capaz que le pongo un punto aparte en algún lado, porque el texto, tanto en gastronomía como en literatura, se parecen mucho en una cosa, que primero entra por los ojos. Si te presentan el plato así nomás, por rico que esté, vas a dudar, ¿no? O sea, entonces primero tiene que tener oxígeno el texto. Clavale algún punto y aparte, ¿no? Así, porque en algún momento me tengo que bajar del colectivo. Entonces tengo que marcarlo y seguramente voy a buscar un punto aparte. ¿De dónde mierda lo dejé? Oh, me olvidé, vamos con otro. O sea, entonces agarra otro libro. Es normal eso. Y hay una manipulación formal también. Porque dividimos al texto entre formal y sustancial. Lo formal tiene que estar perfecto, sus comas, no puede haber coma entre sujeto y predicado, el vocativo, las mayúsculas, el guión de diálogo. ¿Sí? Todo eso tiene que estar perfecto, porque es lo formal. Pero después vemos sustancialmente que necesitamos algún arco narrativo más. Si en la página 35 dijiste que el personaje principal tiene un padre que fue a Malvinas, y en las siguientes 200 páginas no decís más nada, tenés que narrar Malvinas. O sea,
Yo tenía un amigo del barrio que le había pasado eso. Decía, no, mi vieja está bien, fue a Malvinas, pero no pasa nada. Un día, 2 de abril, lo vemos por la plaza del barrio, que es una plaza horrorosa, dando vueltas a las 3 de la mañana. No, y después le preguntamos un día después a Pablo, digo, che, ¿qué pasa algo? No, se va a caminar a la noche. 2 años después, daba la misma vuelta y murmuraba algo. Al otro año nos enteramos qué murmuraba. Y decía, literalmente, esto es posta, ¿eh? O bueno, créanme, o sea, les pido verosimilitud. Decía, ahí vienen los Gurkas, ahí vienen los Gurkas. Repetidamente durante todo el día, hasta el final lo internaron. Entonces decía, che, al final, ¿está bien tu viejo? No está bien. Nunca estuvo bien. O sea, yo tengo que armar una narración alrededor de eso. No puedo enunciar algo y no narrarlo. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que dividir sabiamente entre narración y enunciación. ¿Sí? La enunciación es incompleta. ¿Sí? Es decir, te amo, pero después no decir más nada, ¿no? Después hay que representarlo. Para eso viene la narración. Nosotros somos narradores. Antropológicamente hablando, la narración siempre empezó así. Quiero decir, había una fogata en el medio de un lugar, en el medio de la nada, antes de las sociedades, donde había un tipo que contaba historias. Y a veces se le llamó sacerdote, ponele, ¿no? O sea, no lo sé, pero y había gente que decía, che, allá a 20 kilómetros hay otro fuego que cuentan mejores historias. Vamos para allá. Y así surgió Roma, así surgieron las grandes civilizaciones. O sea, por una narración, ¿no? O sea, o por escuchar narraciones, ¿no? De hecho, aquello del pontífice, ¿no? Del papa, el pontífice es la persona entre puentes, ¿no? O sea, el que básicamente recibía todas las historias y todas las lenguas, ¿no? O sea, por eso, ¿no? O sea, se armó alrededor de esas cuestiones, ¿no? Y no sé ni para dónde iba, ¿no? De las correcciones. Las correcciones. Que es una buena corrección. Y siempre intentando mantener un tire y afloje necesario entre el sujeto y predicado y su maquillaje. Si todo es un devaneo de estilo, porque yo quiero decir lo que el personaje piensa, a veces el lector te dice, bueno, está lindo lo que piensa, pero yo no quiero que invadas tanto el cerebro del lector. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que distinguir todo el tiempo entre el omnisciente religioso y el omnisciente narrativo. ¿Sí? O sea, esto no es Dios, eso que te enseñan en la escuela, ¿no? En Villique te dicen, no, el omnisciente es como decir Dios porque todo lo sabe. No, bueno, todo lo sabe, pero no te lo cuenta. Ni el religioso ni el narrativo. El narrativo, en vez de decir Juan estaba nervioso, los invito a reflexionar sobre esa cuestión. Juan no está nervioso porque el narrador lo dice. Juan tiene que tamborilear con los dedos en la mesa. ¿Pero lo va a entender el lector? No lo sé. No, la pregunta es, ¿lo van a entender todos? Te respondo, no. Porque no todos los libros son para todos. Y si uno no lo acepta, está en el rubro equivocado. Es decir, yo tengo que ayudarme para que el lector llegue a mí de aquel que va a leer que Juan está nervioso si yo pongo el que tamborilea con los dedos. ¿Sí? Puede estar mucho más que nervioso en la palabra del lector. Por eso el adjetivo es del lector. ¿Sí? O sea, yo no tengo, bueno, es la parte difícil donde, pero no puedo poner que está nervioso directamente, así, ya me saco un programa de encima y el lector me hace caso, pero no te va a hacer caso. Se va a ir con otro. No sé si queda claro. Se va a ir con otro, es tan simple como eso. Eso es corregir. ¿Yo puedo escribir en primera escritura que está nervioso? Sí. ¿Puedo intentarlo mejor en primera escritura? También. Pero de segunda escritura en adelante tengo que leer esas cosas con crítica. Salvo que sea una aclaración de diálogo y sea muy expeditivo, gritó Juan. Y ahí voy a poner que lo gritó nervioso. ¿Y cómo se grita? ¿No? O sea, ¿cómo se grita? Asintió con la cabeza. ¿Y con qué va a ser? ¿No? O sea, ¿cuántas veces escribieron asintió con la cabeza? No, dice, bueno, entonces, pero podría asentir con otra parte de su anatomía, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué? Con el dedo, como el Chavo, ¿no? Bueno, si asiente con el dedo tenemos que narrarlo. ¿Por qué?
porque hay una herramienta ahí, la herramienta que se llama presunción narrativa. La presunción narrativa es aquello que leemos sin necesidad de exceso de lenguaje. Si asintió, asintió con la cabeza, porque hay una presunción de parte del lector que es con qué va a sentir si no es con la cabeza. Si asintió con la parte de anatomía más íntima, tenemos que narrarlo también, ¿sí? Porque nadie va a leer que asintió con esa parte de su anatomía. Lo único que hay en la presunción narrativa es que asintió con la cabeza. Hace poco leí una novela de un argentino que no vamos a denunciar, por supuesto, pero de una editorial muy importante, que en general publica porquerías, y el texto empezaba literalmente así, me lo acuerdo de memoria porque lo estoy usando en talleres. Empezaba: le acarició suavemente la cabeza, le acarició suavemente el cabello con la mano izquierda. Le acarició suavemente el cabello con la mano izquierda. Es una historia que sucede en Argentina, de autor argentino. ¿Qué está mal en esa oración? Le acarició suavemente el cabello con la mano izquierda. Vamos a dar uno. Vos dijiste cabello. ¿Por qué? Porque no usamos cabello. No usamos cabello. Si vos decís el pelo. Y hay gente que me dice, no, el pelo es el del brazo, leyeron en algún manual. No. Si vas por la calle decís, qué lindo tenés el cabello. Yo llamo a la policía. Y después también acariciar suavemente. Acá dice acarició suavemente. ¿Por qué? Suavemente. No, ni hablar, Elvis Crespo, pero ¿por qué está mal acariciar? Porque no hay otra forma de acariciar. La caricia se presume suave. Hay una presunción narrativa. Y uno dice, una vez me dijo, yo conozco gente que acaricia de bruto. No, es totalmente válido. Pero en ese caso... Tenés que narrarlo. No aclararlo, narrarlo. Lo narrás, lo decís. ¿Cómo? No, yo tengo un tío que es así. Sí, te abraza y te... Está perfecto. En ese caso lo narramos. Pero la presunción es que es suave. ¿Cuál es? Le acarició suavemente el cabello con la mano izquierda. ¿Qué más falla? La mano. ¿Con qué va a acariciar? Claro. ¿Con qué? Lo otro Todos será. pensaron lo mismo. Lo otro Si será. acaso tuviera que acariciar con otra parte de su anatomía, hay que narrarlo. Porque se presume que es con la mano. Es más, ¿con cuántas manos tenemos? 2. ¿Con cuál va a ser? ¿Con la izquierda o con la derecha? ¿Importa poner izquierda? Si tenemos 2, con la otra está agarrando el pucho. Con una la acarició, con la otra agarró el pucho. No lo sé. Es más simple. ¿Sí? O sea, no hagamos devaneo retórico. ¿Entendés? No nos congratulemos a nosotros mismos porque tenemos lenguaje. Es solo una herramienta el lenguaje. ¿Sí? Se puede escribir grandes obras con 800 palabras. No tenemos que salir corriendo al diccionario cada vez. No, ¿cómo sabe el diccionario de este tipo? Y ahí dice, no, bueno, Borges, ahí entra Borges, ¿no? Borges, bueno, Abelardo Castillo lo explicó muy claramente, ¿no? Decía, no quieras escribir como Borges, como Cortázar, como Kafka. Ellos no escribían así, ellos eran así, que es muy diferente. ¿No? O sea, respetan un sentido del yo, de algo interior mucho más profundo y más caótico también. Si uno quiere ser como ellos, está ingresando terminás con nuestra amiga Mónica, más que o sea, así empiezan. Y sobre todo en la prueba y el error, ¿no? ¿Cómo corrijo con la prueba? Aceptando que la primera versión fue la prueba. Y que va a haber error. O sea, total nadie me está mirando, está la puerta cerrada. No, mi editor me está esperando para vendérselo a Francia. ¿Qué está diciendo, estúpido? O sea, sentate a escribir, o sea, tranquilo, nadie está mirando. Porque, repetimos, con el diario del lunes todos sabemos que García Márquez ganaba el premio Nobel. Yo tuve en la mano el original de 100 años de soledad. El nivel de horrores formales que tenía. Claro, con razón lo rechazaban, pero era una obra maestra. Ahora, lo rechazaron como 50 editores. ¿Dónde están esos editores ahora? Que den la cara, viejo. O sea, yo conozco uno que dijo, sí, yo también lo rechacé. Que está vivo, Daniel Divinsky, gran editor de La Flor.
que publicó muchos genios también, muchas cosas geniales y muchos errores también. Es la prueba y el error también de la obra del editor. No está exento de tener una obra también. Hace poco leía una historia de un chico y su padre de Oxford. El padre le decía, nosotros somos de Oxford, vos tenés que ir a la Universidad de Oxford. No puede ser que te esté sacando estas calificaciones, yo soy un editor prestigioso, vos sos mi hijo, yo fui a Oxford, vos tenés que ir a Oxford, las calificaciones que estás teniendo son horribles, esto es un papelón, yo no sé a quién darle, qué excusa dar ante los demás. Y le dio un monólogo así de cagada a pedo, la típica cagada a pedo, y el chico callado, esperó a que termine, y en un momento le dijo, pero papá, ¿qué me decís vos? Si vos rechazaste a Harry Potter. Ah, mira qué editor que era. El mejor negocio de la invención de la guerra moderna, Harry Potter. Ah, bueno. Hace poco con un amigo queríamos escribir una versión de Harry Potter, que es Harry Topper. Estaba bueno, un chico de la 1114 que usa Topper, ¿no? O sea, y que usa la magia para robar en los subtes. Pero no las llevamos a cabo, así que se las regalo, ¿no? Le regalo la idea. Harry Topper, recuerdo. Siempre hay ideas así que uno va tomando. Con otro amigo queríamos escribir una que estaba buena, que creo que se la voy a terminar robando, era de los dos, pero bueno, si no me llama más, digo, la voy a usar, que era que de hecho alguna vez tira alguna página, un poco en pedo capaz que está, pero alguna página hay escrita, que es sobre que Europa no existe, que es una invención de los Estados Unidos. O sea, que vos cuando sacás un pasaje a Francia, en realidad es un lugar tipo al lado de Disney, ¿viste? Que es de ellos y nos sacan toda la plata, ¿sí? O sea, los yanquis inventaron Europa, ¿no? Está bueno. ¿Qué es eso? Son ideas, ¿no? Pero las ideas no se defienden, dice el derecho, ¿no? O sea, después la agarra uno y la puede escribir cualquiera, ¿no? O sea, total son nuevas, siempre son nuevas. Perdón, me dispersé de vuelta. Bueno, así corrijo, ¿no? O sea, ¿alguna otra pregunta? O afirmación. ¿O afirmación? No, nos quedamos sin el chiste Pará. del escritor. Ah, no, pero adelante, vos preguntá nomás. No, el chiste. ¿Quién es? ¿Cuál? Ah, no, de ese otro escritor no sé. Che, pará. No, pero no escribir ese comienzo. Yo sé que compraron libros en El Gato, no sé, pero traje libros que tuve que ir a buscar en el internet porque siempre que voy a algún lugar no siempre están todos los libros. Traje los 3 últimos, por si alguno quiere también llevar. ¿Cómo? Bien. A colación el tema de los editores y la editorial. Bien. Me gustaría saber cómo fue tu proceso editorial, ya que tenés 11 libros publicados. Gran pregunta, sí. Y el último reeditado, La pregunta de mi madre, que bueno, ese tuvo un premio, el premio Enie de Clarín. Me vino bárbaro en ese momento por La Plata, pero se publicó en Alfaguara Clarín. Y uno quiere eso, y después te das cuenta que qué pelotudo. No, que buena La Plata, pero el maltrato en los grandes grupos que solamente defienden 3 o 4 escritores de moda y después tienen autorazos que los vilipendian, ¿viste? No te contestan más un mail. Una vez me pasó con un libro de estas grandes casas, no voy a decir cuál, pero el único libro que sé que a mí me hizo llorar cuando lo terminé, que me controle el libro más a mí que yo a él, y al año y medio de publicado el libro, ya estaba saldado el libro, o sea, ya estaba en saldo desde la calle Corrientes. Me escribe la editora del libro y me dice, Luis, releí el libro y no puedo creer lo que escribiste, lloré como toda la noche, es impresionante, ya voy por la segunda lectura. Yo leí el mail, eran 3 carillas de una editora que nunca te van a escribir 3 carillas en editorial, no va a pasar, te van a decir, ok, el lunes 12, así, son muy expeditivos, 3 páginas. Claro, no lo había leído, lo había publicado sin leerlo, te lo juro. Y después están los tipos que, hombres, mujeres, tengo por suerte 2 lugares donde publico que son, bueno, la nueva editorial que no puedo decir dónde voy a publicar, es una editora que es increíble, y en la editorial que siempre publico, que es Interzona Factotum, que se toman como un año, o sea, yo le doy el texto y recién al año y 2 meses te va a contestar qué pasó.
Por eso hay que tener mucha paciencia. No es que le puedes escribir a las 2 semanas. ¿Y lo leíste? Que todo el mundo debe pensar que puede hacerlo, ¿no? O sea, no se puede. Con total paciencia el tipo tiene una cola de lectura y me dice sí o no. Yo lo espero porque creo en él. Ahora tengo esta creencia fuerte en esta editora y también, no importa lo que haga falta, la voy a apoyar mucho. Digo, son los años que vienen, ¿no? Pero anécdotas tengo un montón. De hecho, mandé una de las novelas más vendidas que tengo, se la mandé a un editor que acaba de fallecer, un tipo que yo quería mucho, pero por los asados, pero en realidad no era muy compañero en el sistema editorial, solamente quería traducir británicos, ¿viste? Le doy 2 novelas en un momento. Yo escribo, creo que mucho. De hecho, hoy me fui a Cayetano a escribir. La gente te puede decir que está escribiendo. Tengo testigos. Y le doy 2 novelas y a los 2 años me lo cruzo por la calle, íbamos a tener un evento juntos en breve. Me dice, qué buenas cosas me mandaste. Sí, muy buenas, muy buenas. Y al año de eso se publican las 2 con buen éxito, es decir, con muy buena recepción. Y en un evento compartido, siempre era con eventos con este tipo. Me dice, qué buena novela, che, tal cosa. Me la hubieras mandado a mí primero. Se la había mandado, no la había leído nunca, ¿no? Eso pasa todo el tiempo. No hay que hacerlo personal, no hay que creer que te odian, que no les gustaste. No. También me pasó una vez que mandé una novela que también tuvo buena recepción. La mandé al Clarín y no pasó nada. Fue con Las Garras, de hecho. Las Garras de Minuto y la mandé al Clarín, ni finalista, nada. 2 meses después se publica y a los 2 meses era la votación de fin de año de Eterna Cadencia y 2 de los 3 jurados de Clarín la votan como novela del año. Sí, no entiendo nada. O sea, ¿me entendés? Por eso Edward Said, muy sabiamente, el gran pensador del libro, dice que es como lanzar una botella al mar. No sabes a quién le va a parar. Cada vez que el Ulises de Joyce vendía un ejemplar en Shakespeare & Co., la famosa editora y librera del lugar lo llamaba y le decía, se vendió uno. Y después se transformó en el Shakespeare de la novela del siglo XX, en el libro que había que leer en todas las universidades. ¿Cómo llega a eso? Nadie sabe. Todos te van a venir a decir que hay un teje-maneje, que qué sé yo, que toque lo otro. Nadie sabe. ¿Sí? O sea, uno tiene que saber intuitio personae que hay una crítica de uno hacia su texto para que salga lo mejor posible. Pero nadie tiene el diario el lunes, ¿sí? O sea, uno tiene que saber que si no leyó ciertas cosas, bueno, está en falta, ¿no? Uno tiene que saber que si escribió un cuento en el año, no le puede pedir mucho ese cuento. ¿Por qué? No, escribí 2 novelas. 2 novelas por año de 150 páginas son menos de una página por día. Menos de una página de Word a doble espacio por día, tipo 12 Times New Roman, como se presentan los textos. Menos de una página por día tenés 2 novelas por año. Menos de una página por día. O sea, nos tenemos que asignar al oficio un poquito más y equivocarnos, porque después a los 5 años tenés 10 novelas, por lo menos, con menos de una página por día, ya no te digo 2 páginas por día, que se puede hacer en 25 minutos de dedicarle a la escritura. ¿Sí? O sea, con total dedicación al oficio, 25 minutos por día, 2 páginas por día, son 700 páginas al año. 700 páginas son un montón de novelas, o de libros, o de cuentos, no lo sé. Pero sí nosotros entendemos esa cuestión un poco de carpintería, ¿no? O sea, de hacer producción. Total, después nosotros no escribimos libros. Yo no escribo libros, escribo textos. El libro es del editor. Si uno no entiende que uno no escribe libros, el libro es un objeto con contratapa, a veces prólogo, con tapa, con diseño editorial, del cual vas a cobrar muy poco por ley. Y bueno, eso es el libro. Nosotros escribimos textos. El texto es una parte del libro. Si uno no entiende que hay un montón de manos alrededor, bueno, también es terrible. Pero sí es un oficio de paciencia. Es más, no quiero ser pesimista, pero el primer libro que publiqué fue la novela número 21.
que escribía. Eran malísimas las otras, ojo, eran malas postas. Y de hecho perdí 8 novelas en un robo. Mi propio hermano para comprar falopa, la computadora que le di para arreglar la vendió y perdí. De esas 8 novelas, una estaba buenísima, pero nunca la reescribí. Pueden pasar, qué sé yo lo que puede pasar. De hecho, de Sófocles se dice que llegó la peor obra de Sófocles, ¿sí? O sea, Edipo Rey es hasta mala, es como decir el tipo de Hugo Sofovich, ¿viste? para la antigüedad, que tenía grandes obras, pero se perdieron en los incendios de Alejandría, se perdieron. Sófocles, o sea, así que a nosotros, ¿qué nos queda? Nada, y está bien. ¿Qué sé yo? ¿Ustedes conocen alguna película donde hace un fantasma de más de 500 años? Ni los fantasmas tienen 500 años. ¿Conocen alguno? No. Así que está bien, nada es así eterno. O sea, escribimos porque tenemos ganas. Igual cuando se mueran, quédense tranquilos que no van a estar desde arriba mirando ahí. Por más fe que tengan. ¿Qué hacen con mi libro? No. Claro, mientras no pongan Luis May, las mejores tortas fritas del barrio. Con que no pongan nada, digamos, no me caguen tanto, como le pasó a Lord Byron. Lord Byron es terrible lo que pasó. Saben quién es Lord Byron, ¿no? Uno de los grandes poetas, amigo de Mary Shelley, del marido de Shelley, el otro poeta. Un tipo muy solidario, muy fachero, de sexualidad múltiple. Se murió muy joven, en Argelia creo que se murió, y en el velatorio los amigos intelectuales que estaban muy tristes por su muerte joven, ¿no? Del Club de los 27, ¿no? O sea, empiezan a leer el diario, la gran obra de Lord Byron, dicen, que tenía como 700 páginas, empiezan a leer el diario y tenía, claro, cosas escritas increíbles, pero de su sexualidad y demás, y todos los amigos, en perfecto acuerdo, deciden que esa obra lo va a perjudicar en el futuro y en pleno velatorio le prenden fuego el diario. O sea, le prenden fuego el diario, lo que hubiera sido una obra increíble. Los amigos. Me cago en los amigos. O sea, claro, lo contrario hizo el amigo de Kafka, sabemos, ¿no? Quemalo todo, dijo, y el tipo que hizo lo publicó todo, ¿no? O sea, qué bueno, a veces es. Pero ¿cómo lo vas a quemar todo? ¿No? Le quemaron el diario, hijos de puta, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un regalo para vos. Hablando de también. regalos. Chan. Hablando de amigos. Chan. Y vamos a invitar vergüenza ajena al artista que lo hizo, ¿no? Porque nosotros hacemos regalos de categoría. No, ya sé. Ahí veo un papel higiénico. Acá lo veo. Sería genial. Bueno, a ver qué. Ah, la artista. Claudia Sancheta es una gran artista bonaerense. A ver. No, primero lo veo, ¿no? Gracias. ¡Wow! ¡Qué zarpado! Ah, bueno. Qué zarpado. Mira. ¿Lo hiciste vos? Sí, lo hizo todo ella. Mira, es un libro de artista con papel de algodón, formio de eucaliptus hecho a mano y es en base a la historia que vos contás en La pregunta de mi madre. Decí una palabra. Y unos reportajes que investigó. Bueno, me voy a divertir mucho en el colectivo de vuelta, ¿no? No, lo voy a conservar para siempre. Gracias. Bueno, gracias. Qué generosa. Y eucaliptus, hecho todo increíble, artesanalmente con una genia que es Claudia. Bueno, y gracias Claudia y gracias a todos ustedes, gracias otra vez Luis, un aplauso para él. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. Gracias, genio. Mi nobleza obliga, tenemos que mencionar, ya dijimos que somos autogestionadas, pero no tanto. No,
No, porque contamos con el apoyo de ICES, de la carrera de letras de ICES, y de la Secretaría de Territorialidad y Cultura de la Municipalidad. Y de la Biblio, por supuesto. Por supuesto que, bueno, si no fuera por la biblioteca no estaríamos acá, en la zona Castalia. Así que muchas gracias. No hay ningún representante. Si no, después Marce me reta, lo dije. Tendré canciones que borren para siempre tu vida de la mía. Como un conjuro que aparte de mi lado el miedo y el dolor. Como invocando espíritus que traigan el olvido y la vida. Cantaré sin descanso, cantaré por mi vida, cantaré por los dos.